Bienvenidos a Contra el Olvido. En el 2015, Denise Ledgar fue retirada de la dirección de lo que sería el lugar de la memoria, tras afirmar que este era un espacio que buscaba impulsar las políticas de memoria que debíamos implementar como país. 2 años después, Guillermo Nuguet fue invitado a renunciar tras autorizar la exposición Resistencia Visual 1992. Esta muestra artística buscaba hacer memoria sobre algunos hechos relevantes ocurridos en ese año. Las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, el asesinato de María Elena Moyano a manos de Sendero, el autogolpe de Estado, las privatizaciones y otros graves crímenes de corrupción y derechos humanos. El argumento para obligar la renuncia de Nuguet es que la memoria debe hacerse ajena a sesgos de cualquier índole. Pero hacer memoria no significa repetir la historia oficial. Normalmente, esta historia oficial se aleja de la realidad porque busca ocultar y garantizar impunidad para aquellos involucrados en graves delitos como la corrupción, las violaciones de derechos humanos o incluso el terrorismo. En este ejercicio de memoria y de recuperar nuestra historia real, el arte ha sido un factor fundamental. No solo porque permite recordar hechos concretos, sino porque nos permite movilizar emociones alrededor de estos hechos. ¿Qué mueve a un artista a involucrarse en la lucha contra la impunidad y en el necesario acto de hacer memoria? Lizzy Ramírez, artista plástica, está esta tarde con nosotros para contarnos por qué debe haber un compromiso desde el arte para luchar contra la impunidad. Gracias, Lizzy, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Lo primero es eso, ¿por qué es necesario hacer memoria desde el arte o hacer arte para hacer memoria, ¿no es cierto? Son las dos miradas. Yo creo que como ciudadanos todos estamos comprometidos con la memoria y con la transformación social de nuestro país, pero como artista tenemos esta fortuna, esta suerte de tener las herramientas visuales, gráficas para poder hacer llegar justamente los derechos que queremos conseguir, las causas justas con las que queremos batallar, y también fundamentalmente la memoria de nuestro tiempo y mucho más sobre una memoria tan compleja, tan difícil, ¿no? Como la que se dio entre los 80s y 2000. ¿Qué es, por ejemplo, para Lizzy Ramírez hacer memoria, ¿no? Porque como comentaba, hay ahora una interpretación de hacer memoria que debe ser una memoria sin sesgo, sin que incomode al otro. ¿Qué es en realidad hacer memoria? Creo que hacer memoria siempre va a ser cuestionar, siempre va a ser ver de manera crítica lo que nos ha sucedido, ¿no? Sobre todo en esas décadas, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Si bien la exposición a la cual te refieres habla sobre los 90, creo que a partir de los 80s, incluso antes, hay toda una serie de abusos social contra nuestros pueblos y resistencias también desde la cultura, desde varios espacios, que son necesarios rescatarlos, que son necesarios poderlos reflejar en nuestro trabajo como artista. Como artista, ¿qué emociones son las que uno logra transmitir de cómo nos impactan estos temas de corrupción, de derechos humanos, de abuso, ¿no es cierto?, de la autoridad? Yo creo que como artista y como seres humanos fundamentalmente, ¿no? A mí me toca mucho la etapa del gobierno, la dictadura de Alberto Fujimori, porque en ese tiempo fui niña, ¿no? Fui una niña de 8 o 9 años, en el mismo momento que asesinaban a las personas en Barrios Altos, al niño Javier Ríos Rojas en Barrios Altos, ¿no? O sea, eso estaba pasando mientras tú y yo éramos niños, ¿no? Y es algo que nos tocó, la fibra más sensible. ¿Cómo ayudar a transmitir esa conexión, esa empatía, ¿no es cierto? Ese mirar, ese decir, murió un niño de 8 años que tenía mi misma edad, en la misma época en la que yo tenía otro contexto, ¿no es cierto? ¿Cómo transmitirlo a quienes ahora miran la corrupción, las violaciones de derechos humanos como algo que sucede, pues, ¿no? Como que es parte del costo para crecer? Aunque muchas veces lo justifican, ¿no? Bueno, esencialmente en mi trabajo trato de reflejar justamente a esos niños
o a esos jóvenes también que crecieron en medio de esta vorágine política y de conflicto social tan difícil, en medio de toda esta violencia y este abuso, ¿no? Muchos de mis trabajos reflejan justamente a los jóvenes que desaparecieron, pero también a los jóvenes que ahora luchan en las calles desde el 98 más o menos, ¿no? Desde ese tiempo cuando teníamos 14, 15 años y volvíamos a salir a las calles, y que muchas veces nos hemos encontrado en las repetidas marchas que se han tenido que dar para defender esta democracia, ¿no? Más o menos democracia también, que no llega a serlo por completo. ¿Cuál crees que es el principal riesgo de conceptos como el que se han esbozado tras la polémica por el tema de la muestra, que es un hecho puntual, pero que va reflejando la mirada que tienen quienes definen nuestras políticas públicas sobre hacer memoria y aprender de esa historia, ¿no es cierto? Sí, yo creo que lamentablemente del lado del gobierno se ha visibilizado un miedo al poder fáctico que tiene el fujimorismo actualmente, ¿no? Creo que es algo evidente, creo que es algo que es palpable. Lamentablemente vivimos presas de ese poder fático, ¿no? Y esa memoria está en constante amenaza por este grupo imperante, y es algo terrible porque prácticamente nos están negando la verdad. Lo que se expuso en esta muestra no era más que lo evidente, lo claro, lo comprobado con hechos, ¿no? Que del 92 hasta el 2000 se dio una dictadura que trajo consigo asesinatos de gente inocente, ¿no? Aún hay casos que no se han judicializado, que no ni siquiera se inició de investigación. Y eso lo tenemos que evidenciar porque tenemos que lograr justicia, y por medio del arte muchas veces esa voz resuena un poquito más allá. Pero además, para quienes han dicho que estos artistas que hacen activismo como tú tienen un sesgo, la muestra también mostraba los crímenes de Sendero Luminoso y el terrorismo, ¿no es cierto? Que también en este intento por ocultar algunos hechos, por modificar la historia para blindar a algunos personajes, se ha ayudado al terrorismo, a Sendero Luminoso y a sus huestes a ocultar también los crímenes y los sangrientos de su accionar, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. En la muestra en la que haces mención, claro que se muestran los hechos terribles como el asesinato de Marilena Moyano, Tarata. Hablando específicamente de 1992, algunos de esos crímenes que cometieron en ese año, por supuesto, si habláramos todo su accionar desde el 80, desde la quema de las ánforas, por supuesto, el tema sería amplísimo, pero hablando específicamente de ese punto, de la caída de Ismael y todo ello, sí se habla de ello, ¿no? Y claro, contribuye muchas veces, y es algo que alerta demasiado, como pareciera que están en un equilibrio macabro, tanto la derecha más recalcitrante del fujimorismo y el terrorismo radical de Sendero, ¿no? Parece que se alimentaran mutuamente, ¿no? Actualmente, por ejemplo, ¿no? El temor de que regrese nuevamente el fujimorismo, que es El Salvador, ¿no? Y mutuamente, ¿no? Se retroalimentan. Nosotros no estamos en ninguno de esos dos bandos, estamos siempre del lado del pueblo, ¿no? En mi caso, desde la independencia, particularmente. Pero además ahí también deberíamos poder hacer como una especie de autocrítica, ¿no es cierto? Porque justamente quienes creemos en hacer memoria hemos fallado en lo largo del tiempo en poder hacer esa memoria, ¿no? ¿Cómo corregir eso que nos ha fallado en estos años? ¿Cómo ayudar a construir y hacer memoria de lo terrible y lo sangriento que fue el terrorismo, pero también de lo terrible que ha sido tener una dictadura, que es la corrupción, para poder movilizar a la ciudadanía y entender que hay que actuar para enfrentar estos temas? Yo creo que hay temas de fondo, ¿no? Que a mí particularmente me preocupan, el tema de la niñez y la adolescencia, ¿no? Y realmente poder reforzar valores que no sean los valores del el que gana atropellando al otro, o el que es corrupto y que se salva, ¿no? Sino valores de ética, ¿no? De un verdadero compromiso con la justicia, de verdadero compromiso con tu realidad, ¿no? De no dejarse avasallar por algún poder, ¿no? Imperante. Yo creo que sí, hemos puesto todo, yo creo que el corazón como artistas y como ciudadanos en tratar de motivar, ¿no? A la población, a los jóvenes, en todo sentido,
compartido lo más ampliamente sobre estos valores, ¿no? Pero creo que necesitamos mucho más de ellos, ¿no? Y creo que también es el tema de poderlo hacer desde la independencia y desde muy jovencitos, ¿no? Desde muy niños, empezar a trabajar con ellos, como si fuese un trabajo de base, ¿no? Pero también cultural sobre todo, ¿no? Porque desde la cultura también se puede hacer muchísimo. ¿Cuánto te ha ayudado a ti como artista, a crecer como artista, ser consciente de la necesidad de hacer memoria y de conocer la historia? Desde que estoy en la Escuela de Bellas Artes y desde antes seguramente, cuando estaba en el colegio, tuve la enorme suerte de poder estar en una familia en la que siempre se estimuló el diálogo, se estimuló la crítica de la realidad, ¿no? Y ya cuando estuve en Bellas Artes, comprometerme más con causas comunitarias, ¿no? Con temas barriales, ¿no? Con poder apoyar en la organización cultural, eso es algo que desde siempre a mí me ha fortalecido y me ha llenado de mucha más esperanza, ¿no? Ver a los niños, ¿no? De repente en una situación de pobreza, pero con valores, ¿no? Reforzándolo ahí, entonces es algo que a uno lo llena realmente. Lizzy, yo te agradezco por estar con nosotros en Tiempo Cruel, pero de hecho es importante saber qué están haciendo las personas, los ciudadanos desde sus diferentes lugares, ¿no es cierto?, desde sus diferentes dones para aportar en construir un país mejor y con memoria. Gracias por acompañarnos. Amigos, amigas, gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo miércoles en Contra el Olvido por Gran Angular.